Venga, va, vamos a por la sexta parte. Todo empezó que tenía que llevar el coche al chapista y no tenía cómo llevarlo. Y teníamos una furgoneta a nuestra disposición. Y digo, esto lo meto yo aquí. Y decía que no eres capaz. Por pantalones que entró. Tardé aproximadamente 40 minutos en meterla. Haciendo fuerza, saltando los pasos de rueda. Pero al final conseguí meterla. Con la grúa de motores y yo empujando, conseguimos que entrara. Y sorprendentemente no arañamos nada del coche ni de la furgoneta. Eso sí, trabajito. Después de 100 horas de mano de obra y 2 meses de trabajo, al final me lo devolvieron. Por fin estaba terminado, estaba perfecto. No tenía ningún óxido, estaba entero revisado. Los pequeños golpes que tenía los repararon. Y bueno, vamos viendo las fotos. El coche quedó perfecto, estaba todo bien protegido, todo bien soldado. Se reforzó algunas partes que se supone que estos coches son un poco más débiles. Y ya se repasó todo entero. Luego quería llevarlo a que lo arenaran, pero al final me aconsejaron que no hacía falta, que no estaba tan mal. Estaba muy bien la chapa y dicen que a veces es mejor no quitar la pintura de base. Pero bueno, en el siguiente proyecto tengo pensado llevarlo, así que espero que lo veáis. Tuvieron que reparar ciertas zonas que no pensábamos que habría que reparar, como por ejemplo la parte de arriba de donde va el cristal delantero, que estaba oxidado y aunque no se notaba estaba malamente. Luego, mira, podéis ver el desastre de óxidos que tenía y el buen trabajo que hicieron. La verdad es que salí muy contento con el trabajo. Aquí se pone otro ejemplo, que es bastante difícil de reparar por la zona donde está, pero la verdad es que quedó que como salió de la casa, no se notaba nada absolutamente. Y luego se protegió todo bien. El suelo, yo pensaba que había que cambiar trozos, pero nada, se reparó pequeñas zonas, se reforzó las partes que había que reforzar y listo. El tema de la rueda de repuesto, que estaba muy mal, fue bastante difícil de decidir, ya que o lo dejaba todo plano y quitaba la rueda de repuesto, o lo intentaban sanear, que se iba a quedar una chapuza, pero al final decidimos hacerle como un corte, así seguiríamos teniendo un hueco para poder poner como los triángulos y cosas que hay que llevar siempre en el coche, y lo más importante es que hacía tope para aguantar bien el tanque de gasolina. El coche lo llevé al garaje de un buen amigo para pintarlo, echar antigravilla por debajo y pintar todo el interior y para el motor. Podéis ver todos los parches que se tuvieron que reparar, que no fueron pocos. Bueno, pues amoladera, cepillo, lija, roto orbital y una semana entera para poder adecentarlo. Primero fue quitar la antigravilla vieja, que me costó muchísimo ya que no sé cómo se quita. Intenté quitarla con el cepillo, se me quedaba enganchado. Bueno, lo pasé, al final no la quité entera, porque es verdad que estaba súper sana. Así que decidí dejarla así como podéis ver en la foto. No es lo más idóneo, no es lo más bonito, pero estaba bien protegido, que es lo importante para mí. Le di más importancia a las zonas donde se suele oxidar estos coches, mirando por vídeos de internet, preguntando a la gente que más o menos sabe. Y luego ya le di una capa de imprimación primero a todo. Y si no recuerdo mal, le di 4 o 5 manos de antigravilla. Creo que fueron 8 botes o 9 botes lo que gasté en el coche. Otra cosa no, pero protegido los bajos van, eso lo aseguro. Que no va a haber problemas de óxido, por ahora, espero. Y nada, ahí podéis ver donde puse la cinta, qué desastre. Quedó fatal, pero bueno. Los pasos de ruedas quedaron bastante bien. Y en general, aunque no soy un experto, yo creo que más o menos pasé la prueba de la antigravilla. Luego se empezó a lijar todo el interior y todo el exterior, que ahí eché bastante horas. Luego pasa que no tengo fotos. Bueno, por fin es blanco. Solamente era la primera capa de imprimación que le daba, que le eché una capa antioxidante también, pero ya era otra cosa. Ya por lo menos se veía más o menos normal, el coche parecía un coche, no se veía óxido, no se veía el metal, y fue súper satisfactorio, la verdad. Le di 2 o 3 manos de antioxidante a todo el coche, por dentro y por fuera, y luego ya nos metimos con la pintura. Aquí estas fotos se ven borrosas porque de la pintura se creó como una capa en el ambiente que no dejaba ver nada. Así que poneros gafas si pintáis. Y lo más importante, la mascarilla, aunque en estos tiempos es bastante difícil conseguir una, la verdad. Pero bueno, ahí se veía que estaba pintado con la segunda mano. Y aquí ya fue la última capa que le di.
Por fin todo blanco, limpio, impoluto. Tras probar el color blanco del Hatch original no me gustó y al final le puse la pintura blanca del Ford, que es la misma que le puse a Suzuki, ya que me gusta más el tono blanco y tiene como un poco más vivo. Le hice un pequeño agujero al tanque también para que saliera los líquidos, para que no pasara otra vez lo mismo. Y ya estaba todo terminado, listo para empezar a montar piezas. En general se quedó bien. Tienen algunos detallitos como este que podéis ver, qué desastre. Pero bueno, o sea, ahí se me fue un poco la mano. De todas formas, como se iba a pintar luego, tampoco pasaba nada. Bueno, una vez pintado para poder llevarme a la casa, decidí poner primero los ejes y luego llevármelo. Lo primero que puse fue el escape y luego ya el tren trasero, que al final fue fácil de poner, ¿no? Es que los tornillos a las barras y poco más. Se montó en aproximadamente una horita o hora y media. Luego lo tuve un tiempo parado, estuvo aproximadamente un mes y medio, que no pude hacerle nada. Y luego ya fui a montar el eje delantero. Por último se montó el eje delantero, que tenía que haberle montado también la dirección para que no fueran las ruedas locas, pero bueno, no la tenía en ese momento y nada, fui montando primero la parte que ya tenía montada, como dije en el vídeo anterior, porque la parte derecha todavía no había montado. Pues ya llegaba el coche y prefería montarla en él. Así que nada, se montó todo y listo para seguir con la restauración. Pues nada, tras montar los dos ejes, ya estaba listo para volver al garaje. Se le hicieron una buena limpieza antes de salir, porque el tiempo que llevaba allí parado estaba un poquito sucio. Y nada, gracias por ver el vídeo y seguimos con el siguiente. Gracias a toda esa gente que me está siguiendo, al Boludo, al Dani, a la gente de Mallorca, a los colegas de Cars Almería, Toyota España. Bueno, gracias a todos por aguantarme. Y como no a mi nata, que es la que me está echando un cable con los vídeos. Gracias a todos.